no a los malos de antes y no a los malos de ahora. Son los dos horribles. La pindonga, el chuflito. Macri, Vidal Luqueiri, Vidal Lozano, no es nada original. Tenemos un presidente desconcertante. Un día dice una cosa y al día siguiente es probable que diga otra. Tenemos una vicepresidente que cuando habla mete flor de quilombo. Tenemos frente a ellos un espectro que lo voy a singularizar. Primero con el gobernador de Córdoba y luego con los que vendrían a ser los opositores del presidente y del vice, siempre en el plano institucional. El gobernador de Córdoba no habla, es mudo. Por lo menos yo no lo escucho nunca. Y eso que pongo mucha atención. Es una estrategia, es una necesidad, es una imposibilidad, es un impedimento. Vaya a saber. Es una táctica, es una estrategia, lo que sea. Frente a ellos está ese conjunto de cotorras discordantes entre ellas, con voces destempladas, porque son muchos y tienen un variado discurso y un variado repertorio también, donde no se encuentra mucha afinidad y hay muchas desinteligencias. Tal vez en algún momento logren algún tipo de unidad. Pero lo fundamental, los actores sociales. Acá en Argentina hay millones de personas carenciadas, millones que piden trabajo, planes y comida. ¿Y cómo se los satisface? Aquí están también en el programa los luchadores sociales del campo sindical y del campo político que buscan en alguna medida que se implante al menos un principio de redistribución justa. ¿Alcanzaremos la redistribución justa? Y hay otros actores políticos que se pueden sentir en este momento particularmente desilusionados o defraudados porque su lucha contra la corrupción no ha encontrado el eco propicio, como Juan Pablo Quinteros, con Ancenusa, que lo quiso sentar a los responsables de lo que entiende es un acto de corrupción en el banquillo de los acusados. ¿Qué pasó? Bueno, nosotros hicimos esa denuncia hace ya algunos años, cuando el escándalo de un hotel... Pero quiero aclararle bien para todos los que se suman al programa, que Quintero es concejal del Encuentro Vecinal. Exactamente. En ese momento yo era legislador de otra fuerza política, pero con Aurelio García del Orrio y en ese momento con Liliana Montero asumimos la responsabilidad de ir a denunciar un hecho que a todas luces era ilícito, un hotel que costó 44 millones de dólares cuando un hotel de similares características en Carlos Paz había abierto sus puertas días antes por un cuarto de ese dinero, con lo cual la diferencia era abismal. Bueno, pero fíjese que el revés judicial que acabamos de tener, el último, porque hemos tenido varios, tiene que ver con que el fiscal Dalma, que fue el primero que investigó, archivó la causa. Nosotros le pedimos ante el archivo, nos queríamos oponer, por lo cual teníamos que ser querellantes, si no somos parte no nos podemos oponer. Tenemos una asociación civil que se llama ASOMA, de la cual soy presidente, y que tiene por objeto la lucha contra la corrupción. La jueza de control, Varales, nos dio la razón, nos hizo lugar, la Cámara de acusación obviamente que nos dijo que no, y luego... Al decir obviamente esperaba que fuese así. Sí, obviamente que sí. Porque volvió a ser lo que en algún momento un gran periodista que tuvo Córdoba, que se llamaba Marcelo Godino, la calificó en los años 80 como la Cámara del Perdón. Lo recordará. Bueno, esto es más o menos, sigue siendo exactamente lo mismo pese a que pasan los años. Y bueno, y luego el Tribunal Superior de Justicia
nos rechazó la casación con el voto de la presidenta favorable, la presidenta de la Sala Penal, que es Aida Tarditi, y los dos vocales, que son López Peña y Cáceres de Volati, nos dijeron que no. Y nos dijeron que no al recurso extraordinario. Un segundo. Oh, sorpresa. Aida Tarditi votando en favor de los que tienen derecho. Esto corre por cuenta mía. Bueno, ahora, usted conoce mejor que yo el procedimiento, nos iremos queja al Tribunal Superior, pero cada derrota judicial, yo le decía que ya nos venimos acostumbrando, cada derrota que nosotros tenemos en este Poder Judicial, que para mi punto de vista sigue siendo la Agencia Córdoba Justicia, porque es una agencia más del gobierno, por lo menos en lo que tiene que ver con los delitos que se investigan, hechos de corrupción de los funcionarios públicos. No hablo ni de los jueces civiles, ni de los laborales, ni de los muy buenos fiscales que tiene Córdoba y muy buenos jueces que tiene Córdoba. Pero todo ese foro anticorrupción, la verdad que es lamentable, porque la estadística indica o que somos Suiza y no hay ningún hecho de corrupción acá en los últimos 20 años, o verdaderamente se investigan mal. Denuncias no le faltan para investigar. Así que cada derrota que tenemos de este Poder Judicial, ante este Poder Judicial, es una medalla que nos colgamos, porque nos hace ver que estamos haciendo las cosas bien. Los trabajadores, Gabriel Suárez, secretario general de Luz y Fuerza, tienen muchos motivos de decepción, de desilusión, que fui marcando a lo largo de todo este periodo del programa Barricada. Pero este es un momento muy particularmente complejo, donde el rol de ustedes junto con el de los movimientos sociales puede llegar a ser decisivo. Creo que sí. Recién fuera de cámara lo conversaba. La preocupación que tenemos desde el movimiento obrero, teniendo en claro el sector a quien debemos responder y consolidar, que son los trabajadores. Trabajadores con trabajo y trabajadores sin trabajo, que es la otra ecuación que nos preocupa, teniendo en claro que hay letra chica del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que no nos conoce ninguno de los que estamos acá, y que tenemos que estar preparados en el marco de unidad de defender a todos los trabajadores con trabajo, como aquellos que tampoco lo tienen, pero que también tienen una necesidad. Y no hay ningún trabajador hoy día que pueda decir que el salario que tiene lo excluye de la pelea, y la pelea es constante, permanente. Ya estábamos hablando que los índices de preocupación con respecto al tema de la necesidad de un plato de comida, de un trabajo digno, eso debe preocupar a toda la sociedad, porque lamentablemente la inflación nos va a tocar a todos, como lo estamos viviendo actualmente, y aparecen recetas mágicas donde los resultados no son los positivos, lo que por lo menos los trabajadores pretendemos, y nos convoca nuevamente la resistencia y un planteamiento en conjunto con todos los sectores que pensamos igual y que representamos los que son siempre, lamentablemente, la variable de ajuste. Yo creo que eso es fundamental tenerlo en cuenta para plasmar en serio la unidad que tanto hoy día se titula en los distintos medios, y una unidad del movimiento obrero en la provincia de Córdoba sería una herramienta fundamental. Pero lo primero que tenemos que tener claro es decir, bueno, ¿a qué sector pertenecemos? Que es a los trabajadores. ¿Cuál defendemos? A los trabajadores. Y debe haber independencia política para poder decir lo que está mal, y lo que está bien, acompaña. Yo voy a volver sobre el concepto que usted acaba de denunciar sobre la resistencia, las formas, las modalidades que tiene la resistencia. Soledad García Díaz está plenamente en la tarea de la resistencia como dirigente del FIT, por parte del Polo Obrero, o del Partido Obrero concretamente, en el que ella milita. Y ha ocupado cargo legislativo también. Así es, durante 2020 fui legisladora. Díaz García. Yo siempre le cambio, se invierte, pero es invariable, ¿eh? Invariable, siempre en pero el mismo Soledad lugar. Y creo que nunca le he cambiado. No, por favor, no, siempre igual. Estamos en un momento, digamos, histórico en la lucha política que se está desarrollando en contra del ajuste fondomonetarista que llevan adelante tanto el gobierno nacional, la oposición derechista, como los gobiernos provinciales. Perdón, una acotación. Suárez acaba de decir que no conoce los términos, que no se conocen los términos del acuerdo con el fondo. Y ustedes vienen bregando desde hace años, en una consigna que la han mantenido inalterable, contra cualquier tipo de conciliación con el fondo. No, por supuesto que la letra chica
de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no solamente la conocemos claramente los trabajadores ocupados y desocupados, sino que la estamos padeciendo. Los índices de la inflación que todavía no están reflejando el tarifazo que vamos a tener en los próximos meses y que viene de la mano de una exigencia del Fondo Monetario, el monitoreo trimestral, el avance en la destrucción de los convenios colectivos de trabajo para avanzar en una reforma laboral, una reforma previsional, el hambre y la miseria que hoy arroja a miles al desempleo. Estamos hablando de una situación que ya no necesita más examen. Es claro que hemos sorteado la barrera de contención que muchas veces han querido aplicar los diferentes gobiernos sobre los trabajadores frente a este brutal ajuste, y venimos de protagonizar una semana histórica en nuestra provincia. No solo por en nuestra provincia y en el país. Una marcha federal que logró congregar la adhesión de diferentes sectores, de los sindicatos combativos, antiburocráticos, que logró congregar la adhesión de sectores en lucha. En el caso de nuestra provincia adhirió la Asamblea Ni Una Menos Córdoba en representación del movimiento de mujeres a esta masiva movilización, comprendiendo que las mujeres y las diversidades son uno de los sectores más afectados por la crisis. Creo que ese es el rumbo de la resistencia que se está forjando en nuestro país y que tiene muchas similitudes con lo que viene ocurriendo en el resto de Latinoamérica, porque el ajuste fondo monetarista que nosotros estamos sufriendo hoy es el mismo que han sufrido los países del resto de Latinoamérica y que han provocado levantamientos populares, rebeliones y que incluso se han reflejado en muchos casos en una intervención política, incluso en el plano electoral, ¿no? En diferentes países de Latinoamérica. Nosotros estamos viendo que acá tenemos un canal de intervención que unifica los reclamos y que coloca en la agenda lo que verdaderamente hay que discutir, que es una salida a esta crisis por fuera de un régimen que ya es claro, no puede ofrecerle más nada a los trabajadores y que viene, por supuesto, de la independencia política. Javier Preto, presidente del PRO Córdoba. Estaba por utilizar una palabra muy dura yo, pero voy a hacer abstracción de esa palabra, la voy a excluir porque puede ser hiriente para muchos de los que están involucrados en el proyecto del PRO, del cual usted es un exponente desde hace muchos años. La idea que en algunos predomina es que entre el Frente Cívico y la Unión Cívica Radical los quieren excluir a ustedes en Córdoba. Bueno, eso es lo que se publica, eso es lo que se especula. Yo es lo que escucho, y lo que se más escucha. que lo que leo. Sí, y se escucha también. Pero no les va a ser fácil, porque nosotros formamos parte de Juntos por el Cambio. Nosotros hemos hecho un gran aporte a la construcción del espacio político y seguimos haciéndolo, y seguimos caminando la calle, seguimos escuchando a la gente, seguimos revisando todo el territorio para hacer un buen diagnóstico de la situación. Y eso necesariamente vamos a tener que ser escuchados. Y lo que pasa es que no tenemos ahora, o no hemos logrado hasta ahora, un posicionamiento de algún dirigente con los resultados obtenidos en la última elección por parte de los dos exponentes de Frente Cívico y Unión Cívica Radical, que hace que genere una expectativa mayor en esos dirigentes que en el resto. Pero todavía falta un año largo de discusión, de conformación, primero de terminar de escuchar a toda la gente en esta difícil situación que han descrito muy bien acá los compañeros del programa, y después a ver cómo elaboramos programas serios, bien estudiados, que hace mucho no se escuchan programas muy estudiados, muy serios, que apunten a solucionar los problemas de fondo. Y en esa discusión nosotros vamos a estar sentados ahí. Por supuesto que va a llegar un momento que se trace una línea y como todo espacio político, trata de llevar encabezando las listas a los exponentes que tengan una mejor aceptación en la ciudadanía. Y de esa no escapa nadie. Ustedes en algún momento parecía que se lo comían a los demás. No, lo que pasa es que... A los demás con los que finalmente llegaron a un acuerdo. No, nosotros lo que pasó es que hay una situación que es clara. El PRO tiene dirigentes a nivel nacional con mayor visualización, con mayor nivel de conocimiento y con mayor
perspectiva, si le quiere llamar, de que uno de esos 3 o 4 que tenemos pueda ser naturalmente un candidato a presidente del espacio. Y en la provincia pasa lo contrario. Entonces ahí es donde hay un poco ese desbalance, pero finalmente la gente termina inclinándose por quien despierte mayor confianza, y en esa tarea estamos todos, porque nosotros trabajamos para solucionar los problemas de la gente, y nadie mejor que alguien que despierte confianza es el que tiene que encarar ese proyecto. A Quinteros, al encuentro vecinal concretamente, se los requiere, se los demanda desde esta alianza Juntos por el Cambio, al menos de algún sector, no sé si todos estarán de acuerdo, coincidirán, para que ustedes pasen a formar parte de esa coalición y a su vez garantizar, aparentemente con el aporte de ustedes, lo que ellos entienden sería un seguro triunfo electoral. Estamos lejos de las elecciones, pero hablamos únicamente de elecciones. Sí, siempre en los años preelectorales se empiezan a especular este tipo de cuestiones. Yo quiero aclararle una cuestión, que es que yo no puedo hablar en nombre de Encuentro Vecinal porque yo soy un extrapartidario y soy un socio político de ese espacio. En lo personal, y lo puedo decir públicamente porque se lo he comunicado a las autoridades de Encuentro Vecinal cuando se han entablado algún diálogo institucional conjunto por el cambio, que yo me fui de ese espacio. Yo el 13 de marzo del 2019, bien digo, renuncié como legislador, renuncié a mi banca, renuncié al espacio político que en ese momento representaba, y posteriormente me incorporé como candidato a intendente por Encuentro Vecinal. Yo de ahí me fui y ni se me cruza por la cabeza volver. Una categórica definición, Sí. absolutamente, Sí, lo tengo absolutamente para algunos, claro. inesperada, porque creo, desde el punto de vista público, de quienes siguen los medios de comunicación, etcétera, que lo escuchen de una manera directa, No, pero de boca a esto tiene un fundamento. Yo ya no quiero hablar de un espacio al que pertenecí, conozco sus internas, conozco un montón de cuestiones, pero no corresponde que yo hable. Yo me fui cuando... No corresponde por una cuestión de decoro. No corresponde porque la verdad que yo ya no formo más parte de ese espacio y la verdad que prefiero hablar de lo nuestro que de lo otro, pero ante su pregunta yo le digo, en el 2019 era muy parecido a lo que está pasando ahora, iba a haber internas, no las hubo, terminaron con 2 listas que garantizaron el triunfo de Schiaretti y el triunfo del PJ en la capital, algo que era absolutamente impensado. A ver, está Javier Preto acá para hablar, yo no me corresponde a mí, pero habían anunciado que iba a haber internas en octubre este mismo año, ahora parece que no. Entonces es muy difícil, sin reglas de juego claras que haya del otro lado, que otro partido político ponga. Y empieza el tema de la funcionalidad, ¿no? De si no están acá, son funcionales a que este modelo siga. O sea, digamos, hay una tendencia de intentar instalar ese discurso como para que los espacios que nos presentamos por otro andarivel, si hay una derrota electoral de otro, como usted dice, casi seguro el triunfo, no, nadie garantiza nada. Usted sabe que en política 1 más 1 no es 2, no se suman así las cuestiones, pero bueno, digo... yo, si usted me pregunta a mí, yo creo que Encuentro Vecinal, es mi opinión y ser hecho saber, insisto, a sus autoridades, tiene que seguir con el camino de la consideración del espacio, con una línea de coherencia que la gente ha adoptado y nos votó en el 2019, nos volvió a votar en mayor medida en el 2021 y vamos a sacar muchísimos más votos en el 2023. Años de militancia, dije hace un momento Suárez, usted habló de la resistencia, pero también puso de relieve la necesidad de la unión del movimiento obrero de Córdoba, que hoy no aparece unido. Sí, fundamentalmente... ¿Para la resistencia es indispensable esa unidad? ¿O no es más que indispensable en este momento. Porque yo cuando hacía referencia a que no conocemos la letra chica de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, es el convencimiento de mi posición. Sabemos las consecuencias que nos está ocasionando algunas letras que no son chicas, son grandes, que son la especificación
de lo que está padeciendo el sector más desprotegido, que son los trabajadores con trabajo y los trabajadores sin trabajo. Por eso digo que, volviendo a la necesidad de generar un espacio de contención social en la resistencia, que no sea la entrega, como se ha venido dando en muchos años de la democracia, pongo por ejemplo la década del 90. Todas estas cuestiones que estamos padeciendo hoy fueron producto de no haber resistido en la década del 90. Y la provincia de Córdoba siempre tiene una particularidad. Se maneja en una isla que no es tal y que después los cimbronazos nacionales los terminamos padeciendo todos. Por eso es más que nunca la necesidad de una unidad para resistir el embate que va a venir, para no ser nosotros la variable de ajuste. Porque no es tan solo decir, la letra chica dice que el Congreso de la Nación en cualquier momento nos va a decir hay que actualizar los convenios de ultraactividad. Como usted sabe, los convenios de ultraactividad se discuten hacia arriba, no a la baja. Pero hoy día, como están las cosas, es muy difícil que alguien pueda discutir hacia arriba. Si han querido incorporar en el Congreso la figura del teletrabajo, por el tema del virtualismo, con la consecuencia de la pandemia, pero tratando de abrir los convenios colectivos de ultraactividad, no incorporarlo como un acuerdo masivo y decir, bueno, esto se incorpora como una nueva herramienta que no estaba, no aparecía, que no era producto del avanzar tecnológico, sino que por una pandemia tuvimos que tener este resultado. Entonces, cuando nosotros identificamos algunas de estas cuestiones que están acordadas, porque si hablamos a posterior de esto, decimos, bueno, resistimos, pero resistimos con una propuesta, con un programa, con una idea, que la tenemos, y que muchas de esas hay que sacarle un poquito a la tierra de los años que se crearon, se focalizaron y se difundieron y dieron muchos resultados. Estoy hablando de los congresos de los trabajadores de Huerta Grande, La Falda, los 26 puntos de Saúl Ubaldini. Estas cuestiones que no han quedado atendidas permanentemente, hay que actualizarlas y puede ser una herramienta de contención y convocar a todos los sectores que pensamos iguales, porque el que no tiene laburo piensa igual que el que lo tiene, porque están padeciendo similitudes que preocupan y eso no genera tranquilidad. Y cuando no hay tranquilidad en los sectores del trabajo y los sectores que no tienen, aparece el descontento. Y en un país que está con una confusión tremenda, porque tenemos un liderazgo compartido, después se separa, se vuelve a unificar un criterio, no se pelea, se discute, pero ¿qué se discute? Los resultados que estamos padeciendo todos los trabajadores lo quieren tapar con un aumento salarial, pero no lo vamos a alcanzar. Me decían loco, ¿cómo va a plantear que necesitamos un aumento salarial no menos del 50%? Lo decía los primeros días del año. Estamos hablando que hoy día en un semestre estamos hablando ya de un 60% de inflación, tomando un año, ¿no? Pero si no advertimos esta situación, vamos a volver a ser la variable de ajuste. Ustedes generaron, Soledad, una reacción en sectores medios, ciertos sectores también de trabajadores, comerciantes, etcétera, con su movilización, una especie de desasosiego en esos sectores, de rechazo en algunos, de cuestionamiento airado en otros, como si el ocupar la calle fuese un crimen. Así es. Bueno, creo que los cuestionamientos vienen por parte de los gobiernos. Porque quiero completarle. El ocupar la calle es un presupuesto de la lucha de ustedes para conseguir los objetivos para esas millones de personas que en la presentación yo dije padecen las consecuencias de una crisis imprevisible hace algún tiempo en la Argentina. No es un presupuesto nuestro, de la izquierda, es un presupuesto de las grandes conquistas obreras y populares que ha tenido la historia del pueblo argentino. No podemos negar esa realidad. Lo hemos visto en cada uno de los movimientos que se han organizado y que han logrado a través de ocupar el espacio público, de ocupar las calles y de romper con los mecanismos de contención para lograr establecer, digamos, los reclamos más sentidos. Esta marcha, por ejemplo, concentró en sus consignas las aspiraciones más profundas del pueblo trabajador. Por eso nosotros decimos que la marcha federal ha sido la marcha del pueblo que lucha contra el ajuste, por el trabajo, por el salario, contra el hambre y la pobreza. ¿El poder tiene miedo a la gente en la calle?
Pero por supuesto que sí, ese es el gran problema que hemos tenido, digamos, de las críticas, de este ataque constante que en primer lugar... A la que se sumaron comunicadores totalmente insensibles y que son trabajadores también. Por supuesto, que y se mal han sumado pagados. desde los medios de comunicación, que incluso han intentado atacar mediante la represión, mediante la criminalización. Después de la Mediante CAMPE la piquetero criminalización. existió también detenciones de compañeros que integraron los acampes, que fueron parte de estos acampes, algo que, bueno, es verdaderamente violatorio de las libertades democráticas en la Argentina, porque efectivamente si vos te ensañás con un dirigente o con una persona que está haciendo lo mismo que están haciendo miles en toda la Argentina, es evidentemente un intento de aleccionar. Así que bueno, nosotros lo hemos salido a rechazar. Después, bueno, han dejado pasar ese mecanismo y ahora hay toda una operación mediática también de tratar de contraponer pobres contra pobres. Acá el problema de la crisis que tienen los comercios que no venden es que hay miles de gente que se moviliza todas las semanas. Por supuesto que es todo lo contrario, es al revés. La consecuencia de que hoy tengamos una fuerte recesión no es producto de los piquetes, es producto de una política de ajuste que han llevado adelante el conjunto de los partidos del régimen. Yo quiero plantarme un poquito en la necesidad de esta unidad. Nosotros estamos en un escenario... Yo voy a volver sobre eso por una cuestión de distribución del tiempo, porque nos quedan 2 minutos para este bloque y ya voy a volver para que nos diga específicamente cómo es eso. Cuando usted era diputado nacional, Preto, la calle estaba ganada también en el orden nacional y la política que seguía particularmente la ministra Stanley era la de ceder constantemente a los requerimientos de los movimientos sociales, pero sin plantearse nunca la justicia de la redistribución de los recursos. Sí, así fue. La gente había ganado la calle, había descontento, a pesar de que en nuestra gestión la ministra Stanley incrementó, bueno, no la ministra, sino todo el gobierno, pero se incrementó muchísimo. Pero ella fue la cara visible. Claro, ella fue la cara visible de un presupuesto que se incrementó de una forma increíble y que... habla de presupuesto económico, presupuesto económico y que fue acordado esa asistencia a través de los dirigentes o las organizaciones. Después hubo un gran debate ahí de si esa cantidad de recursos debía estar organizada de otro modo para que llegue más efectivamente al necesitado y al trabajador y no a través de las organizaciones, que siempre se discute eso, por ahí terminan en mejor situación las organizaciones. ¿Ayudaban porque tenían miedo? No, era una convicción. Yo voy a volver sobre eso porque no, tengo que había ir a una la convicción, había una convicción. A ver, voy a ir a la pausa. Nosotros pensamos... Que quedan las dos cuestiones Bien. pendientes. Bien, pero... A ver si era el miedo. No era el miedo. Nosotros pensábamos resolver el problema de una forma. Fondos en cantidades monstruosas. Bueno, cómo no. Ya volvemos. La pindonga, el chuflito. ¿Hay condiciones para que haya una represión por la movilización? Ustedes, ya voy a volver con usted, Preto, con lo que habíamos quedado. Bueno, por supuesto que están creando esas condiciones. Hay muchos que bregan por la represión, cuidado. Por supuesto, hay todo un operativo clamor en los medios de comunicación hegemónicos para llevar adelante una represión, este intento de contraponer trabajadores contra trabajadores. Los vemos cotidianamente cuando se dan las movilizaciones. Quiero que aclarar que cuando nosotros salimos a la calle, nadie osa decirnos absolutamente nada, pues somos miles y cada vez hay más gente De en la calle. frente nos animan. Pero no. Tampoco, digamos que fuera de los medios de comunicación hay un planteo contrario porque cada vez tenemos más gente movilizada junto al Polo Obrero y a la unidad piquetera. Lo hemos demostrado en la reciente marcha federal. Creo que las políticas que se está dando el gobierno en cuanto a, coartar libertades democráticas mediante presentaciones de proyectos que justamente apuntan a sancionar, a multar, tienen que ver con preparar las condiciones también en la opinión pública para avanzar en una represión. Pero eso
también se va a encontrar con la realidad concreta de que el movimiento piquetero, unido a los movimientos de trabajadores ocupados también, de los sindicatos combativos, marca una tendencia a nivel regional. Las rebeliones populares, Luis Fuerza los ha sido levantamientos. perseguida implacablemente, y en la figura de Suárez, perseguido también en forma individual como símbolo de ese movimiento. Quiero terminar antes de volver al tema de la resistencia, porque hay que estar preparado para si hubiese, toda vez que el presidente habla con Macron, y ha hablado con Macron personalmente, que le debe haber explicado cómo se resisten a los movimientos populares, como lo hizo en Francia, con los chalecos amarillos, a los cuales los recibía con brutalidad, hasta desarmarlos, hasta desactivarlos. Claro que estos iban solamente hombres, no iban con mujeres ni con niños, pero es otra historia. Aquí hay un nuevo lenguaje, yo no quería traer el tema, pero es inevitable, la irrupción de un hombre de derecha, confuso en su lineamiento económico, pero con un atractivo sobre ciertos sectores marginados, con escasas perspectivas, muchos de ellos jóvenes que no tienen una identificación clara de lo que se propone, que ha cambiado la forma de encarar la política, y que creo que en el PRO no existe esa nueva identificación con la gente, con el nuevo lenguaje. Se refiere a Javier Milei. Me refiero a él. Yo creo que, a ver, coincido en el análisis, pero creo que Javier Milei, es tal la situación de no descontento, ya es una situación muy grave de crisis económica que afecta a todos los trabajadores. Yo creo que tendría que haber habido más trabajadores en la calle el otro día. Es que la gente ya no soporta más nada. Entonces se identifica con alguien que tiene un lenguaje más parecido al que todos los días nosotros puteamos, porque nosotros estamos puteando en las mesas de nuestra familia todo el tiempo por lo que está pasando. ¿Quién interpretó mejor esa comunicación? Javier Milei. Ahora, de ahí a que tenga un proyecto serio para ver cómo solucionamos los problemas de fondo es otra cosa. Yo me quedo pendiente en el bloque anterior esto de entregarle mayor cantidad de recursos a las organizaciones. Yo creo que lo hizo nuestro gobierno lo hizo en el convencimiento de que la situación era dura, el planteo de ordenar la macroeconomía traía aparejado consecuencias en los trabajadores y por eso era la asistencia para tratar de ir balanceando la situación. No resultó porque la verdad que, como decía recién, quedaron en mejor posición las organizaciones que los desocupados. Y fíjese lo que pasa ahora. Casi todas esas organizaciones o sus líderes son funcionarios públicos de este gobierno. ¿Y qué pasó? Se deslegitimaron. Porque hay más gente descuidada, más gente desatendida y más gente en la calle. Pero ellos siguen siendo funcionarios y nadie dice nada. Lo que pasa es que están en un gobierno que son del palo, no hay resistencia, no hay paro, entonces así es más fácil, digamos, se le hace más fácil al presidente que no se lo escucha, no tiene ninguna propuesta, no sabemos a dónde va y sin embargo se sigue destinando tanto dinero como destinamos en nuestro gobierno, con deslegitimación de esos líderes de organizaciones para solucionar el problema de esa gente. Estamos peor que antes, estamos peor en la economía, no tenemos trabajo y acá estamos. Quintero, ¿ustedes se plantean la necesidad de adecuar el lenguaje de transmisión de sus ideas, convicciones, consignas, etcétera, según como lo ha venido planteando y ha seducido este hombre, Milei, en la caracterización de castas, etcétera? Sí, que a ver, algún sociólogo ha dicho que el único acierto de él ha sido unificar todo esto en la expresión casta, más allá de un discurso caótico. Sí, a mí me parece que lo que ha hecho este dirigente es encontrar cómo canalizar ese descontento terrible que hay con la dirigencia política, que la gente siente que no los representa, que cobramos muy buenos sueldos solamente
de ahí viene la famosa cuestión de la casta, ¿no? Una casta que parece que nosotros tuviéramos cargo que lo heredamos y a su vez lo vamos a dejar como herencia para abajo, con muy buenos sueldos, sin hacer absolutamente nada y sin representar a la gente, que es para lo que nos votan. Pero en su antigua militancia yo recuerdo que usted solía usar un lenguaje transgresor, usted y algunos otros a los cuales hoy no los quiere mencionar, pero no importa, están en el imaginario colectivo. Eran verdaderamente transgresores en el modo. Bueno, a ver, para mí... llaman hasta mire, el humor corrosivo de los cordobeses. Bueno, yo le voy a decir algo. Para mí, ser transgresor no solamente puede estar en el lenguaje y en la forma de comunicar, sino también en los hechos. Yo acá lo veo al compañero Suárez. Yo denuncié, por ejemplo, los hechos de corrupción en Córdoba pareciera que pasan desapercibidos para todo el mundo. Yo denuncié a 2 cúpulas de EPEC. Una por el cargo fijo de Arroyo Cabral, una desviación de fondo, y otra por el Wi-Fi que iba a hacer EPEC Telecomunicaciones. Eso también es una forma de ser transgresor, porque en una provincia donde nadie habla de corrupción, pararse y hablar de temas, pero bueno, evidentemente en el electorado cala más hondo alguna frase que sea como esta de casta, que pueda nuclear un sentimiento contrario a la dirigencia política, que la gente que hacemos política, que vivimos de la política, porque, a ver, yo cobro un sueldo, y muy buen sueldo, quiero decirle, que me alcanza para vivir, pero de la política... Mire, si usted ve un dirigente que ha vivido de la política y es millonario, sospeche seguro, porque en la política millonario con los sueldos que ganamos no nos vamos a hacer. Vamos a vivir mucho mejor que el común de la gente, ¿verdad? Porque los sueldos son buenos. Pero cuando ve un dirigente con un estándar de vida bastante alto, viviendo solamente de la política, sospeche. Y esa es la transgresión que nosotros queremos también incorporar, no solamente la del lenguaje. Permítame una acotación. Sí. Mire, en primer lugar, no entiendo que exista jamás una rebeldía ni una transgresión por derecha. La rebeldía, la transgresión siempre ha sido y será por izquierda. Esto de Milei y de todos estos personajes que aparecen ahora son una ficción armada por este mismo régimen que no solo no critican una casta, sino que son parte de la casta más recalcitrante que ha tenido nuestro país, la dictadura militar y el menemismo, y sostienen las mismas políticas económicas del menemismo, que llevó a las privatizaciones y que hoy exigen la devaluación. No firmaron el pacto con el Fondo Monetario Internacional, no porque estén en contra, sino porque quieren un mayor ajuste. Entonces no nos montemos sobre un falso movimiento reaccionario que en nuestro país no existe. Los únicos que se movilizan de a miles en nuestro país son las organizaciones de trabajadores ocupados y desocupados que hoy están rechazando, y esa es la rebeldía que verdaderamente tiene un respaldo real en la Argentina. Pero no en las urnas. Le quería señalar... Pero eso es otro cantar. Después no podemos referir el tema de las urnas. Soledad, que permanentemente cuando se ha llamado a elecciones internas en determinados gremios, el gremio de Luz y Fuerza ha respaldado la trayectoria de Gabriel Suárez. Pero a ustedes, Milei, a los trabajadores o a las conducciones sindicales, es como si les tuviese miedo, un cierto temor que no es respeto, es una operación de cálculo. Yo tengo una observación. A ver cómo lo percibe usted. Yo tengo una observación muy particular. Milei ha irrumpido gráficamente en un extracto de la sociedad donde está la juventud, ha tomado ese discurso. Coincido con mucho de lo que plantea, sí, coincido mucho porque hay cuestiones de la historia que las castas, la que se identifica con la represión en épocas nefastas en nuestra querida patria con 30.000 desaparecidos, él conforma una estructura de ese tipo de filosofía. Pero como en él metido el tema de la tecnología, el tema del virtualismo, se ponen a hablar de contabilidad como grandes conocedores de la contabilidad. Son esas personas que copian y pegan, sacan de un libro alguna frase y se enmarcan en hablar de lo que no tienen el 100% del conocimiento, pero saben que hay una barrera donde no pueden pasar, que es los trabajadores. Los trabajadores sabemos bien cómo son estas cuestiones. Conocemos la realidad porque hemos de alguna manera mantenido nuestra formación sindical
al margen de las situaciones políticas que nos ha tocado vivir de recuperación de la democracia para acá y en la dictadura también. Por lo que Milei no se va a animar a hablar de los trabajadores. Pero por ahí cuando plantea algunas cuestiones que son básicas, que hace al sostenimiento de los puestos de trabajo y no garantizar la estabilidad laboral, que debería ser una de las herramientas más de construcción de tranquilidad del trabajador, que no puede hacerse cesanteado. Y cuando empiezan a hablar de los impuestos a las ganancias, por ejemplo, la posición de Milei, cuando habla de ganancias, mira para otro costado. ¿Por qué no habla? Porque lo que estamos poniendo, los recursos, son los trabajadores que tenemos salarios un poco mejorados. No son los grandes salarios. Y nos impacta ganancia. Massa sale hace poquito a decir, hay que levantar el mínimo no imponible. Está bien, a ver, nos pongamos a hablar en serio, hay que eliminar la cuarta categoría, hay que sacar a los trabajadores que están poniendo los recursos, que son la variable de ajuste. Por eso Milei no va a hablar con los trabajadores de una generación determinada. Sí se ha metido muy fuerte, porque discusiones de esto uno en el grupo familiar, haciendo doctrina, como se dirían de los viejos dirigentes, uno se encuentra con los hijos que están trabajando, el otro que está estudiando, y lo miran a Milei, y ahí entramos nosotros a decir, bueno, paren, la barrera es, los laburantes tenemos otra formación, pero hay una cuestión de fondo, eso está debilitando muy mucho a los grandes partidos tradicionales, al peronismo y al radicalismo, de alguna manera, este personaje que para mí es una persona que no tiene una coherencia, que falta la verdad permanentemente, tiene un pensamiento invectivo permanentemente, inventa cosas que no son reales, y la ha metido a la gente en una discusión que no es la discusión de la política, porque no habla precisamente de política, habla de economía. ¿Qué ocurrió que la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, con fuerte predominio del PRO y su figura más significativa, casi todo en esa fotografía, había 4 precandidatos a presidencia de la República y uno que llegó tarde, en realidad, que dijo tal cosa y cambió, que llegaron a discutir si hacían o no hacían tanto tiempo antes un acuerdo, una coincidencia con este hombre. ¿Se lo plantearon, lo discutieron ustedes? No, nosotros no lo discutimos. Yo creo que lo que se supo de esa reunión es que alguien lo planteó y entraron en ese ¿Pero debate. ustedes tienen base? Sí, pero eso no, digamos, nadie supo que Milei haya pedido ingresar a este espacio. Entonces, ese debate para mí fue totalmente estéril. A ver, ¿qué sentido tenía debatir si le íbamos a admitir o no a Milei si Milei no había pedido ingresar? ¿Qué es lo que dijo Milei al rato? Es decir, era un debate abstracto, no tenía ningún sentido eso. ¿Por qué lo hicieron? No sé, creo que responde... Pero la militancia, si es que existe, la militancia no, del la PRO. militancia se plantea, che, este señor está pescando en nuestro mismo... espacio, en nuestra misma laguna, ¿qué está pasando? ¿Estamos errando nosotros con el discurso? ¿Qué pasa? Está diciendo... Le está reduciendo la base electoral Claro, a ustedes. a ver, está calando en el discurso, por lo que decíamos recién, lo que decía también Juan Pablo, es que está siendo mejor comunicador del descontento de la gente. Eso es lo único que está haciendo, nada más. Esa buena definición. Nada más que eso. Mejor comunicador del descontento de la gente. Sí, y quiero decir algo que me Ojo, pasó eso que se decía puede Soledad traducir recién. en muchos resultados. Sí, claro. Quería decir algo que, en mi opinión, la transgresión no es de derecha o de izquierda. ¿Pero le contesta Soledad? No, porque no coincido en lo que decía Soledad, con mucho respeto. Digo, el transgresor es el que se anima a enfrentar lo que supuestamente ya está dado y tiene las agallas para plantear una cuestión distinta. Soledad dice que la izquierda No, porque puede dijo conducir de la un proceso derecha recalcitrante. revolucionario. Yo estoy en un partido que lo puede tildar de centro-derecha y yo soy hijo de un peón rural. Yo vengo de lo más bajo de la sociedad y soy fruto del esfuerzo personal y estoy orgulloso de eso. Yo no me siento de la derecha recalcitrante y también puedo ser transgresor.
yo no voy a avalar ninguna locura de mi espacio porque sea políticamente correcto, porque estamos en el centro o en la derecha. Eso es que es una locura y hay que animarse a ciertas cosas. Y para usted, Quintero, que conoce a quienes antiguamente fueron sus compañeros, los cuales los abandonó en un acto de sinceramiento con usted mismo y con ellos, ¿cómo cree que influye la irrupción de este hombre? Sí, usted que lo conoce bien. Sí, yo cuando lo escuchaba a Javier, digamos, yo no sé si Milei pidió o no. Primero, hace 15 minutos estamos hablando de Milei. Sí, es que es está claro, ¿no? En porque una figura dominante pero bueno, del escenario político argentino. Por eso. Bueno, las encuestas dicen que es el que más mide hoy. Bueno, pero también quiero decir que una de las dirigentes más importantes, la presidenta del PRO, lo fue a buscar y lo ha dicho públicamente que lo quiere tener en el espacio. O sea, no es que si Milei fue o no fue. Yo lo he visto y lo hemos visto todo. Los gestos de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, para incorporarlo. Yo creo que lo necesito. Te cierro. Yo creo que para Juntos por el Cambio, o para Cambiemos, como se llame, la irrupción de Milei es un problema. Para el resto, para mí no. En lo personal, a mí pueden plantar lista acá. Yo no tengo ningún tipo de inconveniente. Para usted. Teniendo en cuenta el conocimiento que usted tiene de sus antiguos compañeros. Yo creo que lo van a querer incorporar, no tengo ninguna duda que van a intentar, porque si hay una posibilidad que tiene hoy el espacio de Juntos por el Cambio en Córdoba es de que todo se alinee. Yo se lo decía hace un rato, cuando usted me preguntaba la posibilidad de integrar ese espacio o no, y el discurso de funcionalidad al que se va por afuera va a ser funcional, y digamos, nadie se va por afuera porque nadie se va de donde no está. O sea, si no está, no está. Lo que le dicen, no hablen en difícil, dice este hombre. Bueno, a ver... Entonces simplifica el mundo, la realidad. Bueno, hay que ver después cómo funciona ese fenómeno de irrupción mediática en las urnas. Hay que verlo. Yo no sé, no le fue mal en el 2021, pero en la elección legislativa, que por ahí la gente se puede dar a ver, se da esa licencia de no votar a lo que más se antepone a lo que creen que pueden ser una cuestión, un reactivo a las cosas que le están molestando. Ahora, cuando hay que votar a alguien para que lo gobierne, para que tome la rienda, ya venimos con experiencia muy mala nosotros. Entonces, digamos, ahí es donde me parece que la gente toma otro camino y en general, imagino que nadie va a votar para suicidarse, digamos, pero bueno. Me tengo que ir con la palabra de una mujer. Sí, por supuesto. No solamente teniendo en cuenta que es mujer, sino que es luchadora. Por supuesto. Porque podría ser una mujer no luchadora, entonces yo directamente haría abstracción de esa condición. Entonces sería solamente una luchadora. Soledad Díaz García. Así para es. Que quede claro. Que conste el actas. Miren, en primer lugar tengo un minuto. Estamos ante una fuerte disgregación de todos los partidos del régimen. Aparecen estos sectores de derecha que son funcionales justamente a esta casta que siempre ha gobernado. Este es un personaje singular. Es un personaje singular porque es un invento de este régimen justamente para capitalizar ese descontento que existe hoy en la población. Ahora, que eso realmente tenga un respaldo real en términos de movilización, en términos de urnas, en términos verdaderamente de una base social, lo rechazo por completo. La Argentina no es reaccionaria. Los únicos que pueden capitalizar la bronca popular son los trabajadores que están en las calles y la izquierda que los acompaña. Capitalizar, rechazar, abjurar de él, condenarlo, declararlo, cuántas cosas se lo pueden declarar, utilizaría muchos adjetivos. Hasta la próxima.